software y te dice, yo te voy a dar un software para que aprendas cómo se opera Forex en el mercado. Número 1. Número 2. A través del software yo te voy a mandar algo que se llaman alertas. Yo tengo esto, ¿verdad? No, yo tengo esto, perdón. Ya le... Esta es una alerta, por ejemplo. En esta alerta te dice que va a haber una paridad cambiaria entre el euro y el dólar. Y en esa paridad cambiaria va a haber un efecto de venta. ¿Por qué de venta? ¿Se acuerdan lo que les dije hace ratito? ¿Por qué venderíamos esa paridad cambiaria? Porque subió, porque se encareció. Si tú compras una moneda barata y luego sube, la vendes, ¿no? Ahí ganas dinero. Muy bien. No necesitas ser muy erudito en esta parte, todo el proceso de entendimiento lo viene en el software. Muy bien, para que tú entiendas esta fase. Ahora, la compañía te dice, tú vas a invertir dentro de este software $133 mensuales, nada más por aprender en el software. Si tú no tuviste ganancia en las inversiones que hiciste, yo te voy a regresar 3 veces más tu inversión si te quedaste operando durante 6 meses. Muy bien, te voy a regresar $2,300. ¿Es mucho o es poco? Son más de 40,000 pesos. Muy bien. Ahora, la empresa tiene 3 filosofías. Número 1, tú aquí vas a encontrar dinero donde no sabías que había. Al día de hoy ustedes no sabían que era Forex, ¿sí o no? Al día de hoy ya saben que es Forex y al día de hoy ya saben que hay dinero dentro de Forex. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate que en un año tú aprendas a operar Forex y que tú seas algo que se llama trading o broker. Y un broker el día de mañana trabaja en su casa, en su computadora, y hay una persona que anda buscando invertir dinero y tú lo atraes. Le dices, ¿sabes qué onda? Yo te doy rendimientos más altos. Y le cobras una comisión por la operación que le estás haciendo. Ganarías muchísimo dinero porque esa persona está teniendo rendimientos más altos, en grados de riesgo más altos, pero le ofreces un servicio más alto que un banco. Ahora imagínate que hicieras 10 operaciones diarias. Ahora imagínate que te dedicaras a una cartera todos los meses. Podrías vivir de esto. Muy bien. La empresa te dice, tú vas a conmigo a invertir $150, yo te voy a dar la plataforma, te voy a dar todo el coaching para que aprendas a operar Forex. Pero te va a costar $150 y te va a costar $130 mensuales operar conmigo Forex. Te voy a poner un broker, te voy a dar acceso a la bolsa londinense, te voy a dar acceso a la bolsa de Nueva York, para que tú aprendas. Haz de cuenta que es una universidad virtual. ¿Sale? Nada más que te voy a pagar mientras aprendes. Aquí entra la parte justa. Tú te puedes tardar un año aprendiendo. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Ganar dinero hasta que aprendas o ganar dinero mientras aprendes? ¿Sí o no? Entonces aquí la empresa te dice, ok, tú conoces más personas que les gustaría generar más ingresos. Si tú pones en tu Facebook, oye, ¿te gustaría ganar $500 utilizando una aplicación de celular? ¿Qué crees que te diría la gente? Pues que sí, ¿no? Entonces tú llegas, le dices a estos 3, ¿sabes qué onda? El proyecto es este, vas a aprender a operar Forex. Y si tú inscribes a estas 3 personas dentro de una plataforma digital que se desprende de la tuya, los $133 o los $130 que te costaría la plataforma del siguiente mes, la empresa mejor te los paga a ti. Y entonces ya generas algo que se llama punto de equilibrio. En cualquier negocio se le llama rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Que mis costos sean equivalentes a mis ganancias. Y entonces ya estoy tablas. ¿Muy bien? Si estas 3 personas tú las logras inscribir dentro de los 14 días a partir de que tú te inscribiste, aparte la compañía te dice, te voy a regalar una cámara GoPro que vale como $200 o te los deposito. Si la empresa ya te pagó $200 extras, ¿en cuánto te salió realmente el negocio? Si tú pagaste $150 de inscripción, ya no invertiste nada, ¿sí o no? Aquí viene lo bueno.
Si tú ayudas a estas 3 personas a que operen su plataforma, pero compartan la información con otros 3, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos paga la empresa a nosotros? Por promover la plataforma de la compañía. Por eso nos paga. Y armar una red de personas que estén aprendiendo a utilizar la plataforma. Si tú haces este efecto de tus 3 que invitaron a 3, la empresa te paga $500 mensuales. Y extras te van a pagar $5 por cada persona, la hayas invitado tú, no la hayas invitado tú. Esto se traduce en 10,000 pesos mensuales. Yo conozco personas en Cuernavaca que no ganan 10,000 pesos mensuales ni por 8 horas diarias en una oficina. Y aquí a este efecto se le llama apalancamiento. ¿Por qué? Porque si tú traes a 3 personas, y aquí está Miguel, y Miguel da conferencias, y Miguel nada más no trae 3 personas, trae muchísimas más. ¿A dónde va a poner a las demás personas? Debajo de las personas que ya tenían, y apalanca a las personas. De tal manera que Miguel puede ponerle a las 3 personas a una que se inscribe hoy, y esta persona ya no paga su siguiente mes. Pero si Miguel le coloca 3 personas a este, 3 personas a este, 3 personas a este, a ellos ya no les cuesta el servicio el siguiente mes, y esta persona gana $500 mensuales. Esa persona puede ser cualquiera de ustedes. ¿Se genera un ingreso por apalancamiento? Sí. Mientras tú estás aprendiendo a operar la plataforma. ¿Muy bien? Ahora, les voy a ser bien honesto. A mí cuando me platicaron de Forex y me platicaron de las divisas y me hablaron de esto y me hablaron del otro, yo la neta no entendí mucho, aunque soy financiero. Sí sabía que había un mercado bursátil que manejaba divisas y todo, pero cuando vi las gráficas y todo dije, órale, a mí me llama mucho la atención los números de las gráficas, sí, pero me llama más la atención los $500, la neta. Ahora, la pregunta es, si yo tuviera ahorita 10,000 pesos en la bolsa y aquí afuera hay un camellón y yo te diría ahorita, oye, te voy a pagar 10,000 pesos porque podes el camellón. Ahorita te los doy porque tú nada más podes el camellón, terminas de podar y yo te pago 10,000 pesos. ¿Lo harías? ¿Sí? ¿Sí lo harías? Ok, ¿eres jardinero? ¿No? Pero no eres jardinero. ¿Te preocupó si traías una podadora? ¿Te preocupó si traías tijeras? Si el clima, si el sol, si los moscos, si iba a pasar tu vecino, si iba a burlar de ti porque te vieron podando en el camellón. ¿Te preocupó esa parte? ¿Qué fue lo que te incentivó? El dinero. Entonces hazte un favor, que te salga lo jardinero. Que no te preocupe lo demás, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando tú aprendas el proceso vas a terminar siendo el mejor jardinero del mundo, pero vas a terminar ganando $500. Sí va a haber personas que te van a decir, oye, es que eso suena raro. Sí va a haber personas que van a pensar que tienen la razón. ¿Cuántas personas tú conoces allá afuera que te digan, que te van a decir, oye, pero no hagas ese tipo de negocios? Yo no he visto a nadie que se haga millonario. Y esa persona tiene la razón, ¿sí o no? Pero aparte está quebrada. ¿Tú a quién le haces caso? ¿A las personas que tienen la razón o a las personas que tienen resultados? Pero desgraciadamente casi siempre le hacemos caso a las personas que tienen la razón, ¿sí o no? ¿Y sabes quiénes son esas personas? Las primeras personas que tienen la razón están en tu casa. Son con los que te rodeas. Y te dicen, no, mi hijo, mira, mi papá fue uno de ellos. No, mi hijo, yo quiero que usted sea abogado. Así me decía mi papá. Y yo le decía a mi papá, ¿y por qué no es abogado? ¿No? Todas las personas que nos rodean, la mayor parte de las veces, tienen la razón en todo lo que nos dicen. Pero si están quebrados, qué padre que tengan la razón. Pero yo prefiero hacerle caso a una persona que no tenga la razón, pero que tenga el resultado. ¿Por qué? Porque esa persona se arriesgó. Muy bien. Yo cuando me presentaron este proyecto, yo dije, mira, yo no sé mucho de este tipo de cosas, pero yo llevo 13 años construyendo redes. He viajado por todo el mundo construyendo redes. Los asiáticos son personas que si les echas agua, se hacen como búlgaros. ¿Y sabes por qué? Porque tienen una cultura de apertura. Ellos saben y tienen una creencia de que si ellos hacen algo con el corazón en la mano, se va a multiplicar. Ellos no lo piensan mucho. Aquí en este sentido, nosotros tenemos una filosofía. Si tú ayudas a las personas te lo van a agradecer. ¿Y sabes cuándo te lo van a agradecer? Cuando tengan resultados.
Imagínate una familia aquí en México ganando 10,000 pesos extras de lo que se dedican a hacer. ¿Te puedes imaginar eso? Al día de hoy, a ti, ¿cómo te caían 10,000 pesos extras mensuales? ¿Es mucho? ¿Es poco? No lo sé, pero extras. ¿Sí o no? Y estamos hablando solamente del comienzo. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de un equipo de 12 personas, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si estas personas se multiplican y de 10,000 pesos se convierten en $1,000 mensuales? 18,000 pesos. ¿Cuántos realmente invitaste tú? Efecto multiplicador, ¿sí o no? Y de estos tres que te generan $1,000 mensuales, se convirtieron en 99 y te generan $2,000 mensuales. Y que aparte de esos $2,000 mensuales te pagan $5 por cada persona, que se convierte en $2,500, que son cerca de casi 50,000 pesos mensuales. ¿Es mucho o es poco? Yo, para cobrarle a un cliente como contador una comisión de 50,000 pesos mensuales, tenía que darle un servicio más o menos como de 5 millones de pesos. Y aquí yo comencé hace un mes este negocio, invité como a 7 personas. De esas 7 personas se hicieron casi 249 personas para que la empresa me pagara, a un mes de haber comenzado este proyecto, $4,000 mensuales. La pregunta es, ¿crees que es justo? Pues si es justo o no es justo, yo dije, yo lo hago. Y la empresa nos va a pagar mi próximo cheque de $4,000 mensuales. Y al día de hoy te puedo decir que sé operar Forex al 10%. No sé mucho de Forex, pero quiero aprender Forex. Porque el día de mañana, si yo aprendo a operar Forex el 100%, a lo mejor puedo prescindir de la red. Pero ya la empresa me otorgó un talento, me otorgó un conocimiento más. Es como una universidad. Si tú vienes a la universidad y te enseñan a estudiar Derecho, ¿cuándo empiezas a ejercer? Hasta que terminas, ¿no? ¿Y cuándo litigas? Hasta que te titules. Aquí en Forex, la empresa te dice, yo te voy a dar todo el talento en línea, pero mientras vas a ir cobrando dinero. Y cuando termines de aprender, tú ya generaste capital. ¿Cuántas personas abrirían un negocio al día de hoy con estos ingresos? Porque tampoco se trata nada más de ganar dinero, sino se trata de que este dinero te capitaliza, ¿sí o no? Ahora, ya sabes operar Forex, a lo mejor. Ya la empresa te está pagando $1,000 o $2,000 mensuales. Este dinero lo retornas a la plataforma de Forex y tú mismo lo operas, y tú mismo lo incrementas. Dice la empresa, yo ya te enseñé dónde hay dinero, que no sabías que existía. Ahora te voy a enseñar a aumentarlo. ¿Aprendiste a utilizar Forex? Ok. Mete tu ingreso a Forex y multiplícalo. Y luego, lo mejor de todo, ¿cuántas personas ustedes conocen que no saben administrar dinero? Que no seas tú. ¿No? Es más, levante la mano quien tiene doctorado en compras. A ver las mujeres. ¿Les gusta gastar a las mujeres? ¿Sí o no? Sí. La empresa te dice, yo lo que quiero es que aprendas a administrar el dinero, porque no importa cuánto dinero ganes, si no sabes administrar el dinero terminas siendo pobre todos los días. El mexicano hoy en día puede ganar 10,000, 15,000, 20,000 pesos y se gasta el doble o el triple. ¿Cómo? No sé. Y lo primero que hacemos cuando entramos a una casa que no tiene dinero es una pantalla gigante. ¿Sí o no? Y abajo de la pantalla están las letras de Electra. De la pantalla que se está pagando. Y no he entrado a tu casa, entré a otras. ¿No? Ahí está nuestra cultura financiera y ahí está nuestro dinero invertido. Dice la empresa, ¿no tienes dinero para invertir en Forex? Vende tu pantalla. Y el día que ganes dinero, cómprate todas las pantallas. Más, haz una sala de cine en tu casa. Pero que ese dinero esté retornando, esté retornando. ¿Vale? A este proyecto lo estamos empalmando con lo que está haciendo Miguel. Este es un proyecto de resultados. Ahora sí que estamos aterrizando el conocimiento de todo lo que Miguel les está proporcionando. Aquí es campo. Aquí es trabajo real. Aquí lo aterrizamos. Aquí vemos cada una de las personalidades. Aquí nosotros nos damos cuenta qué persona se interesa o qué no se interesa. Aquí nos damos cuenta de la persona que está interesada y la que no empieza a agarrar el celular, empieza a distraerse. Es normal, es natural.
Nosotros ya pasamos esos procesos, me han dicho que no 5,000 veces. Ya lloré 4,900 y me recuperé las otras 100. ¿Por qué? Porque yo no, nada más necesito 3 pelos bien peinados, como decía mi mentor. 3 personas que realmente crean en este tipo de proyectos. Porque el día de mañana, cuando esto sea una realidad ya más viral, por así decirlo, va a haber personas que van a invitar a alguien que está cerca de ti a operar Forex, te lo puedo asegurar. Esto es una tendencia económica, no es cuestión de buen generador. Tú te metes a internet en Google buscando cuál es el sistema financiero que más paga ahorita y que más reditúa y te va a salir Forex. ¿Qué hace buen generator? Agarra esa tendencia económica, la pega a un modelo de negocios y mientras las personas se están capitalizando están operando Forex. ¿Por qué? Porque al día de hoy puede haber gente que diga, ¿sabes qué onda? Me interesa hacer Forex pero no tengo capital para invertir, ¿sí o no? Si yo te diría ahorita, oye, ¿te interesaría hacer Forex? Me vas a decir, a lo mejor sí, ok, ¿tienes $1,000 para operar? ¿Ok? Si no tienes $1,000 para operar, comparte el proyecto con personas, capitalízate y agarra ese dinero y ahora sí mételo a Forex. ¿Tiene sentido eso? ¿Voy bien? Al día de hoy tengo chavos en San Luis Potosí, en Monterrey, que tienen 17 años, y ojo con esto, 17 años con el permiso de sus papás, tengo 2, y están generando $1,000 mensuales. ¿Te puedes imaginar en 3 años cuando ellos, obviamente ya tengan la mayoría de edad, sepan operar Forex? No sé qué ingresos estarían, pero su contexto ya no va a ser el mismo. Son chavos a los que vas a llegar y vas a ofrecer empleos y no van a querer. Ya pasaron el cuadrante, ya invierten. Esos chavos están invirtiendo en unas cafeterías que se llaman Aluche. Tenemos proyectos de cafeterías nosotros, con inversionistas de personas que hicieron la red con nosotros, que invierten en Forex e incrementan su dinero. Nosotros estamos creando unas plataformas de cafeterías que se llaman Aluche. ¿Y con quién creen que van a competir esas cafeterías? De ese tamaño vamos a competir nosotros, porque vamos a dar servicios de valor, vamos a dar servicios extras de las cafeterías, va a entregar a domicilio, o sea, va a tener otro tipo de servicios, pero con producto mexicano. ¿Qué hicimos nosotros? Franquicias sin dinero. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos el vehículo, encontramos el vehículo que nos capitalizara, ¿sí o no? Encontramos el vehículo que nos educara, encontramos el vehículo que nos enseñara cómo administrar el dinero. Y con ese vehículo, con ese capital, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos nuestras cafeterías. Ese era nuestro sueño. Y otras empresas de coaching. O sea, vienen más proyectos detrás de todo lo que es nuestra compañía. ¿Muy bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Fue complicado? ¿No? Bueno, yo sé que no te va a aterrizar el 100% de la información ahorita, no te preocupes. A mí tampoco no me cayó todo el 20%. Pero yo sí sé una cosa. Si yo no lo intento, la gente me podrá decir lo que va a pasar. Pero yo prefiero experimentar. ¿Por qué? Porque $150 que vale entrar a este proyecto me los he gastado en otras cosas. Y nunca me han retornado ni un solo peso. Lo peor que puede pasar es que nos quedemos como estamos. Eso es lo peor que puede pasar. Y que hayas intentado una operación bursátil. Eso es lo peor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar es que generes ingresos y puedas ayudar a otras personas. Pero pues sí, ¿cuánto tiempo le dedican? Depende de cuánto dinero quieras ganar. Todo este tiempo es una relación de compromiso. Pues sí, o sea, te dan tu plataforma, entras, Ajá. tú vas trayendo clientes, entonces te la idea, o sea, el proyecto te vale $150 para que te den la plataforma, tu manual, empiezas y ya tú te la traes, pero agarras como, no sé, a lo mejor una lista que tengas ya de clientes y te ofrezco esto, digo, porque si a una empresa siempre cuando le digas vas a ganar, siempre te dicen, Claro. sí. Claro. Entonces ya tú vas trayendo tu gente y no sé, ya sí vas a ir ganando. Sí. Sí. O O sea, obviamente tú vas a ganar dinero por el tipo de cambio de las operaciones que haces en tu plataforma. Ese es un ingreso. Si tú tuvieras dinero para invertir en Forex. Como no tienes dinero para invertir en Forex, pero solo tienes una plataforma activa, ¿cómo te capitalizas? Promoviendo la plataforma con otras personas. Esas personas compran su plataforma, con esas personas la empresa te capitaliza y con ese capital inviertes en Forex y lo incrementas o llega a veces que llega a disminuir.
Como que el negocio también sería atraer más. Obvio, entre más gente tengas, más capital tienes tú. Y entonces, no es lo mismo invertir en Forex $500 que invertir $1000. Pero esos 500 o $1000 los traías en la bolsa, no, te lo está pagando la compañía. Entonces yo le digo a la gente, no te preocupes por el dinero que puedes perder ahí, el mes que sigue te lo va a volver a pagar la empresa por el trabajo que hiciste. Muy bien. Y aparte, entre más sepas operar Forex, más manejas el grado de riesgo. Porque no nada más es el hecho de que la alerta te dé una predicción de ganancia, sino también tu talento que vas aprendiendo en Forex va a acompañar a la alerta y le va a disminuir el grado de riesgo, porque también es un sistema de aprendizaje. Muy bien, pero si es un tema nuevo, sí es un tema nuevo. Ajá. A mí cuando me lo enseñaron yo dije, no manches, yo no sé de eso. Pero me van a pagar mientras aprendo, sí, órale. Es justo. Tenemos gente en todos los países, bueno, en Sudamérica, ya tenemos presencia en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica. Pero nada más tenemos haciendo la red 4 meses. Apenas empezamos hace 4 meses a armar la red. Y ya hay más de 2000 personas en las organizaciones en México. De todos modos sigue siendo virgen. A eso se le llamaría de oportunidad, ¿sí o no? Imagínate que yo llego y te digo, ¿sabes qué onda? Vamos a vender manteras de Herbalife. Uno ya lo ubica, ¿sí o no? 2, está invadido. Y 3, no es mal negocio. Mis vecinos empezaron hace 30 años y son multimillonarios. Pero empezar ahorita ya no es tanto. Aquí llevamos 4 meses apenas armando la red, pero Forex ya tiene más de 3 años operando en la bolsa. Ya tiene muchos años operando en la bolsa. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, es un servicio que existía. Nada más que lo estamos apalancando en un modelo económico. Muy bien. ¿Otra duda? ¿Ninguna? ¿Fui brutalmente claro o no me entendieron? ¿Sale? Este es un negocio para todas las personas, pero no todas las personas son para estos negocios. Para hacer este tipo de negocios te tienes que sentir un poquito incómodo. La neta. Es que hablarle a las personas para que se expliquen. Es que me da miedo no te va a dar cobrar el dinero. Es que me da vergüenza, piérdela para que cobres dinero también, yo le tengo que tratar. Hubo un financiero que me dijo, es que ¿a poco te dedicas a eso? Yo pensé que era más inteligente. Le dije, yo también pensé eso, pero cuando me pagaron se me quitó. Yo dije que prefiero no parecer inteligente y que me paguen, no. Aparte yo era totalmente ignorante al respecto. Entonces, ¿qué hice? Me quito lo ignorante y lo aprendo. Muy bien. Pero no por eso quiere decir que sea para todas las personas. Tú tienes que descubrir si tú eres también para el proyecto, si tú quieres desarrollar ese talento para hacer este proyecto. A nadie le cae mal un talento extra, pero sobre todo a nadie le cae mal un ingreso extra. Hay personas allá afuera que tienen mucho talento y no tuvieron la capacidad económica de poderse pagar una universidad. Aquí hay un vehículo y es un vehículo estable. Muy bien. Entonces, acérquense a Miguel, todas las personas que puedan estar interesadas en el proyecto, con toda confianza. No les estamos pidiendo que se inscriban ahorita, les estamos pidiendo que se interesen en aprender algo extra. Hay maneras de poder ayudar a las personas, inclusive si no tienen la inversión para poder entrar. Ajá. Pero no se trata, vuelvo a repetir, de la inversión, sino se trata de por qué lo harías, o por cuánto lo harías, cuánto cambiaría tu vida por un ingreso de este tipo. Muchas personas dicen, es que suena demasiado bueno para ser real. ¿A poco no? Ustedes que invitan a $3,500, dice la gente, es demasiado fácil, hazlo. ¿No? Porque si yo llego ahorita y te digo, ¿sabes qué onda? Me asaltaron y me quitaron mi lana, ¿me creerías? Posiblemente. Es más, me vas a decir, es normal. Porque es nuestro contexto, ¿sí o no? Pues a lo mejor toda la gente miente. ¿Vale? Toda la gente miente, podría decir. No, pero obviamente si tú prendes la tele y ves el periódico, ¿qué ves? ¿Sí o no? Sí. Entonces si yo llego y te digo, ¿sabes qué onda? Me asaltaron, para ti, que es tu contexto, va a ser normal. Y vas a decir, no te preocupes, échale ganas, levantaste tu denuncia, sí. ¿Estaba asegurado en tu carro? ¿Sí me explicó? Porque es tu contexto. Pero si yo llego y te digo, oye, vamos a hacer un negocio en el que vamos a ganar mucha lana, ¿qué es lo primero que haces? Te resistes. ¿Por qué? Porque no está dentro de tu contexto. No es algo que ves todos los días, ¿sí o no? Es más, no es algo que te pase todos los días. La única diferencia entre generar este tipo de negocios
Y salirse del contexto es que tú te des permiso de que te empiece a ir bien. Esa es la única diferencia. Y tú lo comentaste hace rato. Es cuestión de mentalidad. El pobre y el rico, su diferencia no es el dinero, es su mentalidad. Al pobre le da terror ser rico. Y al rico le da pavor ser pobre. Y lo único que existe entre los dos es lo que existe entre las orejas. Nada más. El rico actúa y el pobre lo ve actuar. Esa es la única diferencia. ¿Sale? Espero de verdad que les haya hecho sentido este proyecto. Y por otro lado, es una información de valor. Ahora ya sabes otra cosa. Ahora ya sabes que existe algo que te puede sacar de muchos problemas. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Ya por último, es que supuestamente el servicio de inicio son $130. $150. De inicio son $150 y mensualmente son $130. Ah, ok. O sea, de inicio son 150 y después mensual 130. Pero si tú invitas a 3 personas, estos $130, la empresa te los paga a ti para que tú actives tu servicio gratis. Es lo que tendrías en el primer mes. Así es. Bueno, si no en el primer mes, a lo mejor en el primer mes tú construiste esto, que incluye esto. ¿Sí me explico? Ah, ok. Pues si solo fueran 3 personas, pagas solo el siguiente mes. Así es. Pero si fueran 12, entonces pagas 500. La empresa te paga a ti $500. Entonces, por eso es lo que decía, ¿no? Que si fuera así con 500 ya pagaste un servicio más aparte. Aparte ya tienes dinero para invertir en Forex, para operar en Forex. La empresa también te da una cuenta demo para que no estés arriesgando dinero real. Estás operando con dinero virtual, ves cómo opera, dices, oye, está interesante, sé que puedo ganar, sé que puedo perder y todo, pero no estás perdiendo dinero. ¿Y eso, o sea, en dónde se necesita? ¿Ok? La plataforma es una plataforma virtual, la gente se inscribe dentro de la plataforma y ahí paga dentro de la plataforma con una tarjeta de débito o de crédito. Y aparte la empresa cuando a ti te está depositando aquí, te abre una como banca en línea, con códigos que tú le das y todo eso. Tú entras, administras ahí tu dinero y tú sabes cómo dispersarlo a cuentas bancarias. ¿Propias o Sí, propias o inclusive esas transferencias a otras personas. o invertirlo? O invertirlo, así es. Sacas el dinero, viene también videos, toda la plataforma viene llena de videos de cómo subir el dinero a Forex, cómo operarlo, cómo bajarlo. Cuando tú operas en Forex y tienes ganancias, ese dinero baja cada 24 horas a tu cuenta bancaria. Y esto la empresa te lo paga cada mes, cada 15 de mes. De acuerdo a las personas. Así es. Así es. ¿Otra duda que tengan? ¿Sí son emocionados? ¿Se dan cuenta cómo el dinero pone a pensar a las personas? Ganar dinero pone a pensar a las personas, ¿sí o no? Si yo ahorita les hubiera dado un taller de desarrollo humano o de otro tipo de cosas, los hago emocionar y los hago llorar, ¿sí o no? Pero les hablo de dinero y la gente se pone analítica. ¿A poco no? Es natural, es normal. Ahí es donde entra el permiso que tú te das de generar estos ingresos para ti. Estos ingresos te ponen feliz, ¿sí o no? Te pagan la playa, te pagan el coche, te pagan la hipoteca, te quitan el estrés. Y como consecuencia de eso, te sale la sonrisa y la felicidad. ¿A poco no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, ahí está Miguel, cualquier cosa que necesiten también, aterrizamos el proyecto con él, no lo van a hacer solos, ojo. Miguel, por ejemplo, él tiene su taller, yo me dedico al negocio, Miguel se apoya conmigo en cuestión del negocio, las personas que entran con Miguel al negocio se apoyan conmigo también, no importa en qué parte de la República, nosotros hacemos las presentaciones con las personas, en lo que las personas aprenden. Hagan de cuenta que ahorita para Miguel fue una presentación, una capacitación. Presenté el negocio y él aprende, y él aprende, y él aprende. El día de mañana, si ustedes dicen, ¿sabes que a mí me interesa? Tengo la gente que sabe, ok, yo voy contigo, lo presentamos por Skype, por Zoom, por internet, como sea. Tú aprendes y la gente escucha. La gente se firma y tú aprendes, ¿sí o no? Cuando tú desarrollas el talento de aprender a presentar esto, tú le ayudas a tu equipo a presentarlo y tú los apoyas. Mientras alguien te apoya, ¿sí o no? ¿Qué es más fácil? ¿Hacerlo tú solo o que te acompañes de personas?
Porque aparte es muy enriquecedor hacerte llegar personas de diferentes perfiles y diferentes talentos y tú aprendes. Desarrollas tus capacidades y ¿sabes qué pasa? Tu estándar aumenta. Ahora imagínate que llegues con un currículum a un lado y que digas, ¿sabes cuándo yo sé hacer esto? Y aparte se opera Forex. Tiene un servicio de valor más allá de lo que se puede dar. ¿Sale? Muchas Para gracias. que se cuenten las personas que se tienen que quedar durante un tiempo, ¿Cómo? o sea, es decir, pagaron el inicio, ¿no? Los Ajá. 250, pero para que se contabilicen a las personas se tienen que durar cierto tiempo. Un mes, cada mes corta la empresa. Si te dice, tú empezaste este mes con 3, te pago este. El siguiente mes corta la empresa y te dice, terminaste con 12 personas, te pago esto. Ah, o sea, por ejemplo, no sé, si fueran 3, por ejemplo, y ya pasó el mes, se hace como el primero, ¿no? El primer corte. Al primer corte. Pero para el otro resulta que de las que se invitó, pues dijo, mejor ya no, y solo ya quedaron 2, entonces, por ejemplo, por... Sí. Que de estas 3 se salieron 2. Se salió una, quedaron 2. Ajá. Hay dos escenarios. Tú vuelves a pagar porque ya no alcanzaste Okay. la comisión completa, o quien te inscribió y tú buscan a la tercera persona. Para que se haga el corte y... Para que se haga el corte y tú sigas terminando con 3. Okay. Pero una persona que empieza con 3 en un mes y termina con 3 en un mes, ¿qué creen que hizo? Pues nada. ¿Sí, no? Nosotros seguimos trabajando. Yo tengo ya más de casi las 500 personas. Y a pesar de que tengo 500 personas, sigo trabajando. ¿Por qué? Porque quiero tener más. Y si tengo más, ¿qué pasa? Estas personas se reparten a las personas que van entrando también. ¿Qué quiere decir? Que si tú trajiste 3 y Miguel trajo otra y te puso una, tú tienes una cuarta, la pusiste debajo de alguien, ¿sí o no? Si se sale uno, se comprime el sistema y tú sigues teniendo 3. Entonces es un sistema justo de apalancamiento. Muy bien. A lo mejor Miguel me invitó a 3 y yo traje más gente y le hice la red de 12 personas y Miguel ganó $500, pero solo invitó a 3. Las demás personas las trajimos así es. Entonces hagan de cuenta que ustedes entran. Porque esas 3 van, o sea, obviamente se les dice que inviten más. Exactamente. Imagínense que todos ustedes entran a la red de Miguel. Un ejemplo. La semana que entra o dentro de 2 semanas vamos a ir a otras conferencias con otras universidades. Y esa gente se firma. ¿Dónde van a entrar esas personas? Debajo de ustedes. ¿Y quién va a cobrar? Miguel, ustedes, y ellos van a tener a más personas y ustedes en profundidad se les va a ir la red. Ustedes van a cobrar aparte $5 por cada persona. ¿Y qué están haciendo ustedes? Número 1, aprender a utilizar la plataforma. Número 2, están ingresando dinero a sus cuentas bancarias. Y número 3, nosotros los estamos empujando. ¿Por qué? Porque solo tenemos 3 posiciones donde colocar a la gente, ¿sí o no? Debajo de esa gente vienen todos. Entonces armamos los equipos de trabajo en profundidad. Así funciona. ¿Vale? ¿Listo? Adelante. Ya está grabando, ¿verdad? ¿Acabó? Bueno, para que tome 2 minutos. ¿Sí? Y bueno, me encantaría aquí que bueno, primero un aplauso a Memo por su tiempo, ¿no? Gracias. Lo que yo en su momento estaba visionando hace un tiempo, yo entré a una red de mercadeo que se llama For Life. Ya saben que hay muchas redes de mercadeo. Conocen Amway, ¿no? ¿Cuáles otros hay? Herbalife, todo lo que termina en Life, creo que es lo que más conocemos, ¿no? Sin embargo, yo no me identificaba mucho por el producto. O sea, yo estaba con For Life, pero tenía que vender unos productos que era de factor de transferencia y no me hacía clic, aunque el producto es impresionante porque regenera tu sistema inmunológico al 437% y les puedo dar una explicación completísima sobre el producto, pero al final no era mi pasión. Lo que a mí me gusta es hacer business. Esa es mi pasión. Entonces, lo que busco al final, cuando empecé a escuchar a lo que se dedicaban Guillermo y Fernando, que son grandes líderes y que les va muy bien, que bueno, ¿quién de ustedes ha preguntado cuando mi instructor me empezó a enseñar sobre toda mi parte de mi proyecto de libro como infoempresario? Me dijo, Miguel, las personas que rompen la barrera de los 100,000 pesos mensuales son personas que ya se pueden dedicar a hacer lo que quieran.
de repente pareciera que decimos, híjole, al igual y voy a ganar con 50,000 pesos, viviría muy bien, ¿no? Pero ¿qué tal te caerían los 100,000 pesos mensuales? Y pareciera que los 100,000 pesos mensuales son para solamente CEOs o directores generales transnacionales, ¿no? Para llegar a ese tipo de salarios. Y ese tipo de dinero lo puedes lograr a través de esto. Entonces, ¿cómo? Pues nada más por dos vías, como comenta Memo, a través de Forex, invirtiendo a través de divisas, que traes unos brokers especialistas explicándote qué es lo que tienes que hacer, en qué momento comprar o vender, qué moneda, o por la otra vía, lo que es metiendo gente. Por la parte de metiendo gente, generando lo que es red de mercadeo, invitando a la gente, en esta parte yo les puedo decir que pueden contar con mi apoyo, porque yo manejo masas, ¿no? Les puedo decir, bueno, se pueden meter, no sé si alguien se metió en mi Facebook. Nadie se metió, bueno, los invito a que se metan a mi Facebook, se van a dar cuenta que, pues, bueno, manejo mucha gente. Este es un caso excepcional que nos quedaron muchos mal, pero les puedo decir que si se meten a mi Facebook, pues bueno, yo manejo de conferencias 600 personas, 100 personas, a la que los invité también apenas a la de sábado, eran alrededor de 60 personas. Entonces, en cada conferencia lo que yo voy a hacer es una estrategia para generar otra fuente de ingresos. Ven que les comenté que no me vas a poner los huevos en una sola balanza. Entonces, siempre en cada conferencia yo voy a invitar a Memo a darle esos 20 minutos para que platiquen, y van a ver algunos que van a estar interesados, algunos que no. De los que estén interesados van a entrar abajo de mí. ¿Por qué? Porque si los meto abajo de mí, yo gano dinero. Si yo gano dinero, Memo gana dinero, y así se va yendo, ¿no? Bueno, abajo de Memo hay más personas, pero todo es en escalafón para ganar. Entonces, lo que yo les ofrezco es que yo vaya ingresando, inscribiendo a la gente abajo de ustedes. ¿Cómo ven? Interesante, porque yo manejo más. No es lo mismo a que le des una plática a mucha gente, a que vayas de uno por uno. Que también vas metiendo gente, y luego por uno que tú visites y te salió líder, ese líder te hace una mina de oro, ¿no? Honestamente, de ustedes, levante la mano quien esté interesado. 1, 2, 3, 4 gestores. Necesitan tiempo para pensar, ¿verdad? Sí. Necesitan seguridad. Ok, bueno, los que no levantaron la mano, tómense su tiempo. Lo que podemos hacer ahorita es, siempre hacemos, también los que levantaron la mano también tómense su tiempo.